En el marco del convenio entre Argos y la Fundación Sentido Humano, con el fin de fortalecer el componente de gestión comunitaria como apoyo a la gestión académica, se hizo una primera aproximación con el fin de que los padres de familia contaran sus experiencias de aprendizaje y valoraran las prácticas educativas de sus hijos. Esta aproximación a la recuperación de la tradición oral nos permite compartir con los más jóvenes creencias y costumbres que hacen parte del saber de esta comunidad. Pues era leer. Lo primero que, para la escritura, lo primero que había era el sistema de los palitos, los cuadernos. Entonces lo primero cuando se iba yo con los estudiantes. Pero si le enseñaron a uno a escribir, güey, en una pizarra. Una pizarra con un gis. Yo aprendí a leer y a escribir en la escuela Cañas, México. A mí me enseñaron a leer las vocales, a conocer primero las vocales, después le cogían la mano a uno para enseñarle a escribir letra por letra. Y después le toman a uno la lección para sacar un resumen de lo que le habían enseñado a uno. Las pepitas de maíz, que para contar, lo principal que las vocales. Aquí mismo y también primero que me enseñaron las vocales. Con las vocales, después me entregaron el libro para poder combinar las leyes del abecedario poco a poco. Yo aprendí a leer desde más o menos 6 años, porque en ese tiempo no es como ahora que lo meten a uno a kinder, a pre-kinder y ya ahí pasa primero. Antes lo mandaban a uno a la escuela como asistente. Creo que tenía como más o menos unos 6 años. Estudié aquí en esta institución también. Las primeras letras me las enseñaron. Yo aprendí en la vereda Bucalarga. Pues le digo que pues, con palitos ponían así, carreticos, así les ponían una cuerdita ahí y uno ahí iba contando. Y para leer, pues ahí con la vocal. Yo creo que para aprender a leer, primero el profesor fue el que le enseñó a uno, porque después cuando uno entra no sabe nada, y el profesor es el que le enseña a uno, y ahí pues uno hace el esfuerzo para aprender. Nos ha cambiado un 80% de lo que es ahora la enseñanza, ni comparación a 30, 40 años atrás. ¿Cómo era? Era muy estricta, la profesora tenía la autonomía de castigar al alumno. ¿Ya? Ahorita un niño es intocable, no lo pueden tocar porque ya están agrediendo a los profesores, insultándolos. Entonces ha sido un cambio total. ¿Qué le parece mejor, antes o después? Antes. ¿Le gustaba más antes la educación? Sí. ¿Por qué? Porque la educación era más estricta y aprendí uno las cosas bien. Pues ahora pues con la tecnología pues los niños trabajan como más descansados porque pues ya no tienen pues como mucho esfuerzo con la mente, sino que pues ya todo va como más fácil. Pusimos así accesorios. En parte ha cambiado en algunas cosas, para bien y para mal. Entre los abuelos y los padres, los abuelos eran muy estrictos, respetuosos, humildes. A veces eran exagerados en su autoridad. Y entre padres e hijos se ha perdido mucho respeto y la autoridad, y son muy confianzudos.
soluciones sin importar las opiniones de los demás. Pues ahora había mucha tecnología, mucho adelanto, eso era lo que ha cambiado para bien. Hay más material para enseñar, la educación es menos memorística, menos memoria. Es más práctica, el docente es más recursivo. Hay más oportunidad para el estudiante y la familia, porque antes las escuelas quedaban muy lejos, entonces estudiar realmente tenía mucha voluntad y esfuerzo. Y también hay oportunidad, antes no había oportunidad para que el papá estudiara, ahora sí, hay escuelas de capacitación para adultos. Se conoce más al estudiante y los castigos son proporcionales o acorde a la falla, evitando el maltrato. Por ejemplo, pues en el caso de uno, usted hizo la tarea y a veces el maestro no se podría pensar si el niño tuvo dificultad, si es que tenía problemas de memoria, simplemente le decía, ponga la mano ahí o se le daba el castigo. Entonces ahora, si no la hizo, pues no la pone a hacer en la escuela. Si se olvidó, lo pone a repasar. Entonces es diferente. Los padres conocen la necesidad de sus hijos. Ahora, los padres saben que los hijos necesitan afecto, amor, educación, pero muchos están lejos porque no están con los hijos porque trabajan, o aunque sepa, están en otro hogar. Los estudiantes tienen más información y menos control. El niño ahora puede encontrar fácilmente una revista pornográfica, puede entrar a internet y ver cosas que no... Y el padre no sabe en realidad por qué el niño está actuando así. Antes el niño más que todo tenía la información que le decía el maestro y la que le decía el padre. Y como también había mucho tabú o muchas cosas, pues el padre casi nunca se sentaba con uno a hablar de sexo o de algunos temas. Muchas cosas, por ejemplo, ser más estricto con los niños. ¿Pegarles? No, pero sí ser fuerte con ellos, ¿ya? No pegarles, pero sí ser fuerte y para que ellos respeten más a los profesores hoy en día. Ha cambiado total ha cambiado la enseñanza de hoy en día, porque lo enseñaban todo el día. Nosotros salíamos a almorzar y teníamos que regresar a la escuela hasta las 4 de la tarde. Digo que no es recomendable porque sabemos que hoy en día los niños son muy violentos. Y tendría que comenzar a educar desde los padres, ¿cierto? Que fueron de acuerdo de los padres y los profesores. Los niños hoy en día, la ciencia trata de adelantar que desde pequeñitos ya le están alzando la mano a uno. Entonces allí el castigo sería más violento. El diálogo, acostumbrarlo a dialogar, explicarles bien y dejarles como más tareas. Sí, ocupado, sí, porque es que lo que es el computador y todo eso, la comodidad y todo eso, tiene como mucha libertad. Y lo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Inés, de que las jornadas de trabajo estudiantil eran un poquito más... Todo el día. Más día para mantener los muchachos ocupados. Claro, así es. Porque es que los niños de pronto, como por la tanta facilidad que tienen hoy en día, por el sistema, ellos terminan su jornada por la mañana y les queda toda la tarde libre para salir a hacer qué. Y muchas veces los padres ni cuenta se dan haciendo los niños, ¿no? Hay niños que, por eso le digo, hay que llamar a los padres a la reflexión, sentarse con ellos y educarlos primero a ellos, para que realmente cómo se tienen que criar, porque es que la educación no, yo estoy plenamente convencido que la educación no empieza en la escuela, la educación empieza en los hogares. Es decir, que la escuela era el segundo hogar de uno, y la profesora era la segunda madre de uno. De acuerdo, pues a la hora, por ahí, como eran las 11, se paraban así en el patio y llevaban unos pasos y que si la sombra estaba corta, con la sombra llegaba pues al punto, como se dice, al cuerpo, y eran las 11 así,
Sí, así era, vea, cuando Sí, así era. Sí, así era, sí. La vendían el tiempo y ella le sí. Hasta para cortar un palo, la madera, buscaban pues el tiempo. Que yo me acuerdo es que nosotros acostumbramos que cuando iban a sembrar los cultivos, dían la luna, que la luna nueva, que la luna llena, todavía que escoger era la luna llena para poder para sembrar. Es lo único, mi experiencia que tengo. Lo que sí me acuerdo mucho era que había un animalito que daba la hora, que el animalito tenía distinción, que es el loro. Sí, la perica por lo menos ya es... Buenas tardes. Buenas tardes. Por decir algo, por lo menos la chicharra también tenía distinción. Chicharra a las 12 del día que cantaba la chicharra. Sí. A las 4 de la tarde vi a usted la manada de loras, copetillos rojas, pasando pues y se sentaban en los árboles de guayabo o de guavo que estaban allí. Pero cuando venían era porque ya eran las 6 de la tarde. A esa hora también cantaba la chicharra. A las 6:30 se escuchaba la laguna, las ranas. Cantar de las ranas, que todo eso también ya está perdido. Para el asunto de la siembra, eso fue antes, ahora y sigue siendo así. Porque yo soy agricultor y yo no puedo sembrar, no puedo plantar una mata de plátano por decir algo. O una mata de yuca, no puedo plantarla en la luna nueva. Porque de más delgada la luna, más delgada sea la mata. Entonces yo la planta la luna nueva, la mata no tiene que crecer y al final de cuentas el fruto es un poco. El fruto es delgado. Pero si yo planto una rutal, una mata de plátano, una mata de yuca, yo la planto en el cuarto día de mi parte, que la luna viene con toda la fuerza, así mismo voy a cosechar, no me va a cosechar. Qué bueno sería recuperar los valores como tal, resaltando el respeto, porque la mayoría de nuestros abuelos confundían el respeto con autoridad. En algunos casos eran sabios, guardaban mucho las fiestas religiosas, cultivaban mucho las plantas medicinales y las utilizaban para su beneficio. Creían mucho en los cuentos, mitos y leyendas. De alguna manera eso les servía para ser astrólogos, ¿sí? Sabían cuándo podía haber una tormenta, en qué momento podía haber buena cosecha para los cultivos. Están bregando a recuperar las culturas. Este va a los cabildos indígenas y en los cabildos indígenas hay talleres para recuperar la lengua materna. Y artesanía. Y artesanía, mire usted mismo ve que ahorita ya la Semana Santa ya la pasan por una burla. Los profesores lo corregían a uno y si uno pronto se ponía ahí de altanero con los profesores, levantar respeto, la cara lo remandaban a uno los papás. Y los profesores de esa época eran personas demasiado importantes, eran personas demasiado respetadas para uno. Nos pega la profesora, profesora Telvina, hace como 2 meses que murió, de Cañas, México. Ella nos daba con un rejo, cuando no nos sacan al tablero y uno no daba la lección y con un rejo nos daban arrodillados con pepas de maíz. Pues yo aprendí pues, aquí, ¿no? Como alumna me tocó también estudiar aquí y era todo el día, nos daban clases todo el día, por la mañana y por la tarde, nos utilizaban todo el día y nos castigaban, pero pues uno siempre tenía que darse cuenta de que prácticamente de que ese era un favor para uno, ¿no? Que lo corregían. Eso era importante, que lo corrigieran a uno, con regla. ¿Con regla? Con regla, nos ponían la mano aquí
y nos arrodillaban con granos de maíz. Sí, porque pues antes pues los profesores eran como más rígidos, ¿no? Y con los niños pues había como más respeto, más temor, y si uno no hacía la tarea, pues le venía su castigo, no le daban recreo en esa manera. Entonces ya como había pues temor, entonces ya uno procuraba pues no quedar mal.